Buenas noches, estamos en la FIL 2023 en el stand 13. Hoy estamos entrevistando al escritor, gestor cultural y director de la editorial Trotamundos de Trujillo, Mauricio Málaga. Vamos a hablar acerca de su primera novela, la reedición de su primera novela, El Malabarista. Mauricio, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti este proceso de haber sacado el primer libro hace casi 13 años y esta reedición. ¿Cómo te sientes al respecto? Y cuéntanos un poco sobre qué trata tu novela. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Para quienes no me conocen, yo soy Mauricio Málaga. Esta es mi primera novela, como tú dices, salió en 2012, pero fue un momento de mi vida donde tal vez terminaba para mí una casi eterna juventud, ¿no? Un término de un ciclo, ¿no? Donde, bueno, yo precisamente me voy de viaje por varios países de Sudamérica y decidí novelar ese viaje bajo una visión de lo que ve un peruano en Sudamérica, ¿no? Las principales ciudades como Sao Paulo, ¿no? Como Río, como Santiago de Chile, como Buenos Aires, están plasmadas dentro de estas páginas, ¿no? Entonces, la primera vez que salió, tal vez yo no tenía la experiencia ni las herramientas literarias necesarias para que esto sea pues, más reconocido. Y a pesar de ello, pues en Guadalajara y en Bolivia me fue muy bien, ¿no? Entonces, 13 años después sale la novela ya con otro tratamiento, con la revisión de varios personajes, la recomendación de otros. Precisamente uno de ellos fue mi maestro Osvaldo Reynoso, ¿no? Y lo saco bajo tal vez su paraguas, porque una vez que lo leyó me recomendó ciertas cosas y debido a eso se han hecho estos ajustes, ¿no? Justamente cuando me hablas sobre Latinoamérica, yo recuerdo que hay varias partes de la novela que están como que hablan sobre diferentes países, y yo quería saber un poco, porque tuve la oportunidad de leer el borrador de lo que fue primera novela. ¿Cómo fue tu proceso para cada uno de para escribir sobre cada uno de estos países de Latinoamérica que son tan, digamos, como que reconocidos? ¿Y cuál fue la parte como que te gustó más escribir para ti? ¿Cuál fue el país que te inspiró más a escribir o donde pudiste novelar mejor algunas partes, algunas cosas? En realidad fui yo quien se fue de viaje como mochilero, es obvio, ¿no? Dentro de las páginas. Entonces yo la verdad que no escribía nada. Yo no, de la literatura era un ávido lector, pero no era un escritor, ni siquiera había el intento de serlo, ni que siquiera lo intenté. Pero a medida que fui viajando y cruzando fronteras, comentaba lo que me pasaba a través de correos, a quienes se los derivaba a diferentes personas, que podrían ser amigos muy íntimos, o personas a las cuales yo, tal vez desde una arista diferente, como el tema del reclamo, tal vez del rencor, de comentarles lo que me estaba pasando. Entonces, cuando yo novelo, desempolvo los correos y esa carga emocional comienzo a ponerla, ¿qué sucedió antes de ese correo? ¿Qué sucedió después? Entonces voy hilando a través de eso porque la ruta es la misma. Todo el sur de América saliendo de Lima, ¿no? Entonces agarras todo lo que es Chile, cruzas el paso de los Andes, llegas a Mendoza, que es Argentina, recorres toda Argentina, luego entras a Bolivia, que es un país que está en el corazón de Sudamérica, y luego entras al Brasil, ¿no? Que es algo más periférico y es como un subcontinente. Entonces, a medida que voy avanzando, te vas nutriendo de la comida, de los rostros, de los acentos, de las personalidades, y te das cuenta que Sudamérica es una sola cosa, ¿no? A pesar que los brasileños hablen distinto, o los argentinos desciendan, entre comillas, de europeos, toda la geografía latinoamericana nos da una identidad única, y esa identidad puede ser reconocida o tal vez homogeneizada en los países, ¿no? Ellos son tan fiesteros, tan tal vez borrachos, tal vez alegres, tal vez bailarines, como lo somos los peruanos, ¿no? La cumbia, por ejemplo, es un tema, se hace cumbia en Perú, la cumbia se hace en Chile, se hace en Argentina, y en Brasil tiene una especie de música también tipo
así popular, ¿no? Como el pagode, donde va la gente, el común de las personas. Entonces, eso es un sentimiento común. La fiesta latinoamericana la tenemos todos, ¿no? Y ahora, justamente una de las cosas que, bueno, ya lo respondiste en esa pregunta, pero quería ahondar justamente sobre eso, porque de hecho tu libro es, entra dentro de la categoría que es bastante como que controversial, que es la autoficción. Entonces quería saber qué opinas tú o cuál ha sido tu relación con la autoficción, porque sabemos que hay muchas novelas de Lima que han salido con muchos sellos, digamos, transnacionales y que han sido muy, muy comerciales, que han salido bajo esta visión de autoficción. ¿Cuál es tu perspectiva como escritor ahora sobre viéndolo el libro que lo has trabajado para esta nueva reedición sobre la autoficción? Porque tú, como comentas, esto es parte de, es una novela, no, lo has novelado algo que tus propias vivencias, pero ¿cómo con, ¿qué opinas sobre la autoficción y cómo lo presentas tú o crees que lo presentaste en tu libro? Pienso que la autoficción solo es una herramienta, pero es una herramienta de un 20% dentro de la construcción literaria, porque realmente mi vida personal no le interesa a nadie, y mucho menos sería publicarla, o sea, sería un error. Entonces, pero habían elementos dentro de esta construcción, como es el mismo viaje, la misma geografía, los mismos personajes que se entrecruzan. Entonces, tal vez sea la historia de M, ¿no? Un émulo mío, pero tampoco soy yo, ¿no? Entonces, el personaje está encerrado en estas páginas, es una construcción completa de la novela, ¿no? La novela es una novela dostoyevskiana porque el personaje carga con culpa por durante todos los capítulos, la culpa lo carcome de no saber lo que pasó esa noche en Lima, porque la novela trata de un crimen en realidad. Entonces, la parte central es un crimen que sucede en Lima y el muchacho huye con estos hippies trashumantes que se ganan la vida en las esquinas. Mucha gente lo hemos visto, ¿no? Chicos de otros países, ¿no? Pero ¿qué hacen por acá? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus relaciones amorosas? ¿Cuál es su idea de política? ¿Su idea de la vida? Ellos mismos se consideran outsiders, ¿no? Dentro del sistema, fuera del tema comercial, fuera del tema, ellos mismos se consideran así. Entonces, precisamente por eso, yo no podía hacer una autoficción muy pegada a lo que sucedió realmente en ese viaje. Tenía que sacarle los extremos. Entonces, por ahí la controversia del tema que el personaje es bisexual, es criminal, es drogadicto, inmerso en un mundo que ahora es así. En ese momento no lo era tanto, pero la libertad extrema se expresa en este libro. Entonces el muchacho se atreve a tener múltiples vivencias, ¿no? En un momento, por ejemplo, en Bolivia, la soledad, pero la soledad lo ataca. Entonces, él se enamora de un chico y de una chica, o sea, hacen una pareja de tres, pero luego se abandonan, ¿no? Es el dolor que les toca el abandono, pero no lo tomé de una manera morbosa o erótica, simplemente porque la necesidad del cariño es universal. Un perro de la calle se acerca para una caricia. Igual estas personas trashumantes, ¿no? Un plato de comida, un abrigo, eso para ellos o para el conjunto, eso realmente es, entre comillas, Dios, ¿no? Porque Dios no es un yeso o algo así, sino alguien que mientras estabas con hambre, desinteresadamente te invitó a un plato de comida y tú no sabes por qué. Entonces, Claro, una de las cosas que recuerdo que más me gustó de la primera versión de la novela es justamente cómo el personaje está, como que cómo se narra, esta como que visión de narrativa policial con la que comienza la novela del personaje, que es casi como que no se sabe realmente hasta como que viene entrada la novela como que por qué está huyendo, pero sabemos que está huyendo de algo y tiene una culpa y pasea por esos países de Latinoamérica con esa culpa. Pero una cosa que justo comentaste hace un rato al comienzo sobre cómo Osvaldo Reynoso digamos que ayudó al proceso de que se llegue a la publicación de esta novela. También quisiera saber, relacionado con eso, ¿cómo crees tú que ha cambiado, digamos, el sistema literario o la visión de los críticas literarias relacionadas con la literatura LGTBI, queer, que en esa época, bueno, yo imagino que debe haber sido bastante cucufata, porque sigue siéndolo en algunos casos, ¿no? Entonces, quería saber tú como escritor, ¿cómo sentiste la crítica que vio
que esas relaciones humanas que tú expresas en esta novela y también lo expresas también en tu libro Amor, extraño amor. Claro, pero fue diferente cuando salió, salió hace 2018, que este libro que salió en el 2013. Entonces, 2012. 2012 o sea, es una, digamos, una sociedad totalmente diferente. Creo que hay muchos tabúes que no se hablan hasta recién el 2016, 2018. Entonces, ¿cómo fue recibido ese tema para ti como escritor? Al principio, la verdad que yo me tuve, entre comillas, me palteé porque yo soy trujillano y vivo inmerso en una sociedad que es más pacata, más conservadora, tal vez a émulo de la sociedad limeña. Sin embargo, la novela tiene tal fuerza que el personaje tra- no solo transgrede la parte sexual, sino la parte íntima del abandono de tu tierra. Entonces eso es más fuerte. Muchas personas que lo leyeron eran mamás de mis amigos. Aparte de mis amigos, lo leyeron las mamás, porque pues es la novela de un amigo cercano, quiero leer lo que... Y no se avergonzaron o se sonrojaron para nada. Al contrario, creé un sentimiento de qué pena que se haya ido tan así, de esa manera, y tan joven, y pasando tantas cosas, porque bueno, el personaje tiene 21 años. Entonces, era lógico el despertar de su sexualidad. Entonces, si bien no se hablaba en ese momento en el Perú, pero en otros países, o tal vez dentro de esta sociedad de los transhumantes, sea más libre. Entonces, sin inhibiciones, ¿no? Entonces, por eso se va desarrollando la novela de esta manera tan natural, porque el chico se enamora de muchachos, ¿no? Y de muchachas también. Entonces, a medida que va avanzando, va transgrediendo este tema, ¿no? De una juventud desaforada, holgazana, muy hermosa también. La juventud en sí es bella, ¿no? Entonces, estos muchachos son jóvenes y bellos, entre comillas, ¿no? O sea, podría entrar en lo que sería como que un Bildungsroman, una novela de aprendizaje. Es posible porque al principio el personaje es un inútil, pues ha comprado artesanías falsas en el mercado central y quiere hacerse el hippie con los de verdad, con quienes lo son de verdad. Entonces, a medida que va avanzando, tiene que aprender a sobrevivir en la calle porque no conoce a nadie, nadie está, no tiene familia. Entonces, para convertirse en malabarista pasa un proceso y va, como metafóricamente, la mochila carga con muchas cosas, va descargando en cada ciudad, en cada país, va dejando un poco de sí mismo, ¿no? Y a la vez que va recogiendo elementos de ese viaje, ¿no? Elementos que son insustituibles y que van salpicando las partes de estos países, ¿no? Cosas de Atacama, cosas de Santiago, cosas de Buenos Aires, cosas del mismo Brasil, que es donde termina la novela, ¿no? Entonces, estos elementos se van conjugando en esta idea de esta persona, por eso que las salidas homoeróticas o bisexuales se plasman de forma natural, ¿no? La despedida de este par con quien él es pareja, pues es dolorosa, ¿no? Es ruda, es difícil, ¿no? Pero es el amor en sí, es el amor que se ha presentado de otra manera, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Antes de terminar, yo quería hacerte dos preguntas típicas que siempre se hacen en todas las entrevistas literarias, pero voy a tener que hacerla. ¿Cuáles fueron tus influencias más importantes mientras escribías la novela? Bueno, me olvidé de responderte lo de Osvaldo. Fuimos a Santa Cruz de la Sierra invitados y él presenta mi novela y a la vez que yo presenté sus libros. Entonces, ahí hubo una primera aprecio de lo que yo tenía ahí. Entonces, habló él de una persona, cuando yo lo escuchaba hablar, de quién está hablando, y era acerca de esto. O sea, la generosidad del maestro era infinita, pero eso obligó a elevar el nivel, ¿no? A limpiar las redundancias, como él decía, ¿no? Al ver, una vez estábamos en Bogotá y me dice, ¿tú has visto cómo es un gol en el fútbol, no? Lo toman de muchas cámaras, de la izquierda a la derecha, las repeticiones te dan todo. Eso tienes que hacer con tu obra, mirarla desde muchas aristas, ¿no? Desde arriba, como pensando en el lector que lo va a percibir, ¿no? Y en lo que quieres contar. Entonces, basándome en eso, esas lecciones que recibí,
pude plasmarlo de una manera mejor, ¿no? Ahora el tema de la actual producción peruana, sí es verdad que la novela se ha relegado mucho. El Perú tiene muchos problemas sociales, problemas que ahora se evidencian definitivamente, ¿no? Con la acontecer que pasamos, no solo político, también social, pero nadie lo cuenta. Existe un país racista, existe un país clasista, un país que mira, no se mira al ombligo, ¿no? Entonces nadie lo cuenta, nadie cuenta eso. Yo me atreví a contar temas que están en boga, ¿no? Considero que la nueva producción peruana necesita mirar nuevamente al país y a sus problemas para novelar lo que nos sucede, ¿no? Y pienso que ahora hay mucha proliferación del cuento peruano, la poesía también está en alza, pero definitivamente la novela es quien necesita levantar la cabeza, porque te comento algo personal, ¿no? El editor de Demi Page me conoce, me dice, encantado, no me digas que eres cuentista, no me digas que, por favor, no me digas que eres cuentista, te lo pido por favor. Ha venido todo el mundo con cuento. Necesito novela, Mauricio. Novela, novela, novela. Bueno, ahora es la oportunidad de visitarlo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, chicos. Y bueno, invitar a los lectores a que vengan al stand 13 a adquirir El Malabarista, ¿no?